La palabra de Dios, escudriñando las escrituras en este sector, en la palabra del Señor, estaremos hablando acerca de este personaje llamado Jonás. Jonás, el hombre, también presenta este hombre como tipo. Veremos, hermanos míos, en esta parte, en la historia también relata. Bien, vamos a comenzar con este precioso libro. Quiero, hermanos míos, compartir durante el lapso del tiempo, como hemos mencionado también por otros lados hemos hecho llegar las notificaciones. Vamos rápidamente dando lectura con la palabra del Señor. En este estudio de la palabra del Señor veremos en cuanto de este personaje. Solamente voy a hablar 3 puntos acerca de Jonás. En cuanto de este personaje, la Biblia dice así en este precioso libro de profetas menores de Jonás. Especialmente vamos a dar lectura capítulo 1 versículo 3. Esta partecita leeremos, estimados hermanos. Muy bien, vamos dando lectura en este momento. Hermanos míos, usted, hermano en Cristo, búscate en tu Biblia Jonás. ¿Está bien? Jonás. La palabra del Señor allí se encuentra en capítulo 1, versículo 3. Bien, nos habla así la bendita palabra del Señor. Leeremos todos los que estamos ya escuchando. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Una más, hermanos míos, daremos lectura a esta bendita palabra de Dios, que es de mucha bendición para todos. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Palabra de Dios. Muy bien, gracias por dar lectura junto con nosotros. Estimado hermano, ¿qué querrá decir esto? Aparte de la historia que relata, casi la mayoría de los hermanos, hermanas que hemos ya seguido los años, tiempos que hemos transcurrido, ya sabemos esta historia, fue repetida una y otra vez en nuestras congregaciones, en los seminarios, en las universidades, en institutos, en diferentes lugares. Pero ¿qué podemos sacar de este precioso libro? Porque, hermanos míos, no terminaremos de estudiar a pesar de que vamos viniendo, los años van pasando. La palabra es una mina de riquezas donde hay, hermanos míos, unos lindos mensajes, enseñanzas. ¡Qué maravilla, estimados hermanos míos! Vamos, hermanos míos, ahora vamos a pensar hoy muy diferente que hayamos escuchado especialmente. Aparte de la historia que relata, vamos a ir, hermanos míos, comparando este libro con el libro, hermanos míos, especialmente un tipo, Jonás es un tipo a hombre que fue encarnado, podemos decirlo, un hombre que se volvió carne, o sea que, ¿cómo podemos decir? Un divinidad, ¿no? Un divino Dios que se volvió carne, autor de en esta parte del evangelio, en sus 4 evangelios, en uno de los evangelios de Lucas menciona así: Hijo del hombre, dice.
Entonces esta parte de Jonás es comparado con el hombre, con el hijo del hombre. También podemos mencionarlo, Jonás es como tipo de Cristo, hermanos míos, tipo de Cristo. Y eso es lo que vamos a aprender en este estudio de la palabra de Escudriñando las Escrituras. Ahora, ¿qué parte podemos sacar que compara Jonás con libros del Evangelio que está registrado, hermanos míos, en el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a comenzar estas partes, hermanos míos, revisando la Biblia del libro de Jonás, Profetas Menores. Entonces vamos adelante, ya que mencionamos en este primer punto, voy a pensarlo juntamente con ustedes, voy a estudiar esta partecita que Jonás es un tipo de Cristo. A ver, tanto podemos mencionar esa parte que es por qué es tipo de Cristo en cuanto de este personaje, tanto en la muerte, tanto en la resurrección. ¿Está bien? ¿Ya? Esa parte de Cristo, de su resurrección, o sea, de su muerte y de su resurrección, es un tipo Jonás. Entonces, hermanos míos, vamos conociendo este libro. A ver, especialmente la escritura en este primer punto donde quiero compartir con ustedes, ya que hemos mencionado solamente, voy a hablar 3 puntos acerca de esta historia, que es tipo. Jonás 1:3 hemos leído en esa partecita. ¿Y cuál sería la clave? Tú puedes decir, ¿cuál sería, estimados hermanos, la clave para escudriñar este libro? ¿Sabes? Así como hemos dicho para muchos hermanos, tener un marcador para apuntarlo, ¿no? Que usted puede apuntar algún momento, puede ser de mucha utilidad para ti. En Jonás capítulo 1, versículo 3, menciona una partecita, así dice, pagando su pasaje. Esa parte tú tienes que subrayarlo. A ver, subrayalo esa partecita donde dice pagando su pasaje. Estimados hermanos, pagando su pasaje significa mucha cosa para entender, hermanos míos. No sé, ya para los que estudian, los que analizan la Biblia, hay un sentido que usted ya va agarrando. Pagando su pasaje. En otros libros también menciona, dice, Jesucristo pagó, hermanos míos, por causa de nosotros. En otros lugares analizarás, hermanos míos, que aquel que vino del cielo pagó con su sangre preciosa. Entonces aquí, ¿qué es lo que aparece, hermanos míos? Este personaje pagó su pasaje, dice, ¿no ve? Jonás. Ahora, ¿qué parte nosotros podemos rescatar de esta parte del relato de la historia de Jonás? ¿Sabes? Aparece, aparte del pasaje, una nave aparece. Una nave. Y en esa nave, estimada, encontramos no personas cristianos. No personas que creen en el Señor. No encontramos en esa nave hijos de Dios, no. Usted se dará cuenta que en esa nave de lo que iba rumbo a Tarsis eran personas incrédulos. Porque donde ahí menciona, revisando la historia de Jonás vas a encontrarlo, esas personas cuando empezó, hermanos, levantar los vientos, empezó, hermanos, levantar en ese ola, así podemos decirlo, esas personas que eran incrédulas, y dentro de eso decía, clame a tu Dios, nosotros clamaremos, es como decirlo, clamaremos nosotros, ¿a quién? O sea que eran, esa parte registra el versículo 6 que no voy a leer, usted mismo va a dar lectura, donde decía, clama a tu Dios, nosotros, ellos también van a clamar, y ellos van a orar también,
Porque cuando dice clama a tu Dios, no dice clamaremos a nuestro Dios, sino que clama a tu Dios. Entonces significa que ellos tenían otros dioses. ¿Sabes, hermanos míos? Mucho significado tiene esta palabra. Esta nave, hermanos míos, aunque a pesar de que no eran unos 50, 100 personas, 300 o 1000 o millones de personas cargado esa nave, significaba, hermanos míos, en un tipo, así como tipo que lleva Jonás con Cristo. Nuestro Señor Jesucristo en el cruz del Calvario ya abordó en una nave, podemos decir, a toda la humanidad, a toda la gente pecadora que nosotros somos. Fuimos, hermanos míos, cargados. Porque usted, mira, entenderá. Libro de Génesis menciona cuando, hermanos míos, vinieron los diluvios, cuando, hermanos, las cataratas, así como dice, empezó la lluvia y el juicio de Dios comenzarlo. Construyó Noé un arca, y esa arca, que era una grande nave, así podemos mencionarlo. En esos tiempos, la palabra dice que el pensamiento del ser humano era continuo de hacer el mal. Pues, hermanos míos, Noé predicaba. Y con el único objetivo de con qué predicaba, que ellos se salvaran a arca. Pues la Biblia menciona en los estudios, dice, 8 personas se salvaron, nada más de la mucha multitud. Hubiera cargado esa nave, esas personas, porque sabes, hermano, si él estaba predicando, diciendo, vengan, huyan del juicio, va a venir diluvio, sálvense, normalmente hubieran entrado, porque nadie predicaría, nadie hablaría, si no tiene capacidad, hermanos míos, ya que la gente de ese tiempo entraría al arca. Pues, hermanos, tenían el espacio para entrar. Podían salvarse con toda normalidad. Pues solamente cargó, hermanos míos, 8 personas más los animales. Ahora, si en ese tiempo la salvación era arca, pues en los días cuando Jesús llegó, hermanos míos, vino también el Señor, porque vio la humanidad perdida, vino a pagar con su sangre preciosa. Y, hermanos míos, aunque ya no era como igual que nave literal, un arca literal, pues Jesús era el mismo arca. Jesús era ese nave que cargaba harto todo el mundo de pecado, hermanos míos, así podemos decir, pecadores cargados, estaba en la cruz del Calvario, estimados hermanos míos. Ahí es donde carga toda la humanidad. Ahí es donde él paga el precio, hermanos míos. Ahora no es igual que Jonás. Jonás pagó ya, monedas, pero aquí Jesús paga con sangre preciosa. Aquí va pagando. Y eso es lo que aparece, hermanos míos. Allí, cuando paga con la sangre preciosa, justamente también aparecen allí los ladrones, hermanos. Cuando, hermanos míos, usted puede ver Jesús, sus manos chorreaban sangre, su cabeza, su cuerpo, todo. Así estaba. Pero mientras había también en sus lados pecadores en gran manera, ¿verdad? También en esos tiempos crucificaban a los malhechores. Entonces, así como tú cantas las alabanzas, también dentro de los malhechores, dentro de los malvados, fue crucificado nuestro Jesús. Ellos eran perdidos. Por eso en esa parte también de Jonás aparecen hombres que no conocían a Dios. Ahí estaban. Entonces, hermanos míos, ahora ellos también citan, ellos no quieren perecer. Una parte dice, usted haya leído
en 6 menciona: no queremos perecer, dice, tienen miedo, un miedo grande. No queremos perecer, clame a Dios. Estimado hermano, ahí es donde, estimado hermano, Dios estaba sustituyéndonos, hermanos, a favor de nosotros, hermanos míos. Podemos decirlo así. En lugar de morir, nosotros, hermanos, somos pecadores. Siempre tenemos que reconocer, cualquier ser humano que haya venido a este mundo, hermanos míos, sea hombre o mujer, de donde sea, tiene que reconocer que nosotros merecemos muerte. En lugar de morir de nosotros, de entrar hacia el sufrimiento eterno, que todos tenemos temor de no perecer. Ahí, como ellos dicen, no pereceremos, dicen, no quieren perecer. Pues nadie quiere perecer. ¿O quieres tú ir, hermano, hermana? ¿Quieres ir al infierno? No ve. En lugar de, hermanos míos, para no perecer, él, hermanos míos, llegó a morir. ¿Verdad? Y eso es una comparación con donde la Biblia nos da, hermanos míos. Ahora, para que la humanidad, para que esos hombres incrédulos, personas que eran estimados en esta parte, que no conocían, en lugar de ellos, hermanos míos, ¿quién tiene que perecer? ¿Quién tiene que, hermanos míos, sacrificarse? Pues la historia relata: a Jonás lanzaron del nave. Ya, para no perecer, le lanzaron hacia la profundidad, hacia abajo, podemos decirlo. Mira que hasta eso tiene sentido. Lanzan abajo. No es que, hermanos, sacan de fuera de la nave, sino que lanzan abajo. Y Jonás desciende hacia abajo, donde la Biblia también relata que un gran pez les esperaba. No dice ballena ni tiburón, no dice ni otros animales del mar, sino que un gran pez esperaba. Y aquí, estimados hermanos, ahora otra de las cosas que vamos a encontrar en 1:15. A ver, leeremos. Aparte de lo que él estaba pagando, ¿ya? Y esa es una comparación que da. A ver, vayamos otra partecita de Jonás, capítulo 1, versículo 15, vamos a ir. 1:15. Dice así: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Hermanos míos, a ver, una vez más leeremos esa parte. A ver, vamos escudriñando. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó a su furor. Estimados hermanos, aquí la palabra del Señor, algo podemos, hermanos míos, verlo. Estimados hermanos, ¿quién se convirtió aquí para ser sacrificado? Bueno, ellos, cuando la historia relata, usted mismo sabes, cuando comenzó, estimados hermanos, podemos decirlo, los vientos empezaron así venirlo fuerte, ya como para hundirse estaba, como para perecer. La Biblia dice gran viento, se levantaba, una tempestad grande. Y aquí, ¿sabes? Para no perecer, ¿a quién se le sacrifican? ¿A quién le convierten víctima? O sea que nadie quiere entrar allí. Ya, especialmente a esta persona es echado. Ahora, ¿qué quiere enseñarnos eso, hermanos míos? Esa parte.
esta parte de 1:15 de Jonás enseña, hermanos míos, que nuestro Señor Jesucristo, un hombre que registra en los evangelios el Hijo del Hombre, se convierte en víctima por todos en la nave. Eso, hermanos míos, presenta, estimado hermano. Un hombre que es, hermanos míos, nuestro Señor, Hijo del Hombre, víctima. Ahora pensaremos esa parte de la víctima. En esta vida nos preguntaremos, estimados, sea usted que haya conocido al Señor o todavía. Está bueno, hermanos míos, que el Señor sea víctima. Si Jesús dice, estas razones vamos a dar para que sea Él, está bien que Él sea víctima, porque, hermanos míos, la Biblia así relata. No voy a leérselo, que solamente yo voy a recordarles nomás. En uno de los evangelios del libro dice así: Jesús nació un santo ser. Jesús dice que era un hombre inocente. Jesús no tenía, pero por causa de nosotros, ya, hermanos míos, tenía que cargar el pecado. Jesús es un Dios. Entonces, estimados hermanos, en esta parte estas razones nos da. ¿Será que Él tenía que morir, hermanos míos? Tenía que sacrificarse. Si Él era santo ser, si era inocente, si Él no tenía pecado, si Él era Dios. Porque es Dios, es un creador, el Señor Todopoderoso. No tiene el mal. Él tampoco no comparte con el mal. Entonces, ¿por qué causa Él puede morir? Pues, hermano, la única respuesta que nos daría, hermanos, por amor a la humanidad. Hermanos, esa parte tenemos que pensar. A veces nosotros decimos, ¿por qué Jesús haya muerto? ¿Por qué? A veces cuando hemos estado todavía perdido, nos preguntábamos, ¿por qué morirá Jesús? ¿No? ¿Será una crucifixión así normal? Pues todos tienen que entender, Jesús nació santo ser. Primeramente también podemos decir, vino de arriba. Nació un santo ser. Era inocente. No tenía pecado. Y era un divino Dios. Entonces, Él es aquí donde aparece víctima, hermanos. En esa parte, así como la palabra del Señor dice, tomaron a Jonás. Y también, hermanos míos, tomaron a Jesús. La palabra del Señor, cuando tomaron, usted mismo esa palabra puedes compararlo, cuando tomaron a Jonás, tomaron a Jesús. Cuando tomaron a Jesús del monte Getsemaní, llevaron, hermanos míos, le agarraron. Podemos decirlo, golpearon, daron, hermanos míos, diferentes chicotes que recibió. Y así también, hermanos míos, al tomarlo, muchas cosas aparecen, bofeteadas, golpes. Ya arrancaron su ropa, hasta sobre su ropa echaron suertes. Es grave, hermanos míos, aquí. Por eso la palabra del Señor en una comparación aparece. Tomaron a Jonás y tomaron también a Jesús. Pues, hermanos míos, lo echaron a Jonás al mar. También, hermanos míos, a Jesús lo echaron en el cruz, en un madero lo echaron. Allá clavaron a Jesús. Allá también a Jonás lo echaron al mar. Pues, hermanos míos, cuando clavaron a Jesús, hermanos, tuvo que ser víctima, tuvo que ser el sacrificio. Un sacrificio, la palabra del Señor en el
Evangelio de San Juan presenta diciendo: he aquí el Cordero de Dios que vino. He aquí el Cordero que quita todo el pecado del mundo, dice. Juan escribe así, describe. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos míos, aquí mira, hasta en ese mismo 15 aparece, en 1:15 de Jonás. Y el mar se aquietó, dice, de su furor. Estimados hermanos, en esta parte, y el mar aquietó, hermanos míos, esa partecita tú puedes entender. A ver, piénsalo, porque para eso es escudriñando. Para eso es la palabra. Nosotros no podemos dar solamente lectura. Tú y yo empezaremos, hermanos míos, pensarlo, esta palabra del Señor. A ver, ¿qué querrá decir esa palabra, estimados hermanos? Palabra aquietar. Ya, la palabra dice en esa partecita: el mar aquietó. Estimados hermanos, aquietó. ¿Qué entiendes, hermanos míos? A ver, tú mismo pregúntate. Aquietar, en otras palabras, hermanos míos, sería apaciguarse, ¿no? Porque, hermanos míos, estaba, dice así, un gran viento, una tormenta se levantó. A ver, ¿dónde dice eso, hermanos míos? A ver, así escudriñando, vayamos. En esa partecita, vuelva atrás, hermanos míos. Está registrado en el, estimado hermano, está esta parte donde menciona en 4 está. En 4 menciona, ahí dice, levantó, dice, se levanta, dice, un gran viento en el mar. Una tempestad tan grande, dice. Hubo en el mar un gran tempestad. Entonces, hermanos míos, el mar estaba así, hermanos. Podemos un poco pensarlo así con calma. El mar, unos grandes olas, vientos, hermanos. ¿Cómo será, hermanos míos? No sé yo caminar en un nave, en un bote. Estimado, estimada. Pero yo sé que tú sabes. Una olada empezó, hermanos, es como hundirlo todo el nave. Terrible, hermanos míos. ¿Sabes qué es lo que nos enseña aquí? El 1:15, ahora volveremos. Ya que estaba, hermanos míos, con ventarrón, con tempestad. Así como un ejemplo también pondremos en los días de Jesús, cuando Jesús estaba durmiendo, ¿verdad? También menciona en esa parte del Evangelio, Jesús dormía. Mientras los discípulos estaban yendo en una barca, ahí empezó, hermanos míos, una tempestad levantarse. Ahí ellos decían, vamos a perecer. Y entonces, hermanos, Jesús calma la tempestad. Hermanos míos, y empezó a calmarse. De eso podemos entender. ¿Sabes? Esa palabra aquietar, hermanos míos, significa tranquilizarse, calmar, apaciguar, ya, pacificar. ¿Sabes, estimados hermanos míos? Si lo que Jonás han echado al mar, a la profundidad, ya se apaciguó, dice, todo tranquilito, no, la nave ya empezó así ponerse. Ahora, entiéndame, hermanos míos, ¿qué palabra sale de eso, hermanos? Del sacrificio que le dieron, hermanos míos. O sea que lo que lanzaron a Jonás, ya se resultado dio, ya pacificar y apaciguar y tranquilizar y calmar. En una sola palabra, ¿qué podemos dar, hermanos míos? Si a Jesús le sacrificaron, tomándole a él y clavaron en la cruz, y cuando él murió y dijo consumado es, ¿qué resultado da, hermanos míos?
el único resultado da esta palabra, hermanos míos. Entiéndame y regístrate. Paz para el mundo entero. Y es lo que viene. Con el sacrificio de Jesucristo, el mundo entero es pacificado. Porque, hermanos míos, pueden encontrar, hermanos, y hay verdaderamente paz. ¿Sabes? Esa paz mucho significado tiene, hermanos míos. La persona que va a encontrar por la gracia en el Señor, encontrará verdadera paz. Porque si Jesucristo no hubiera sido sacrificado, no hay paz. Podemos morir de una manera tristemente, hermanos míos. Por eso dice en la palabra del Señor, justificados pues por nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor menciona, usted mismo léalo en la Biblia, en Romanos capítulo allá en 5 versículo 1 registra, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Aquí una palabrita en Romanos aporta paz, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que con el sacrificio de Cristo, lo que tomaron a Jesús, hay paz. ¿Con quiénes hay? Paz con Dios. O sea que paz encuentra el hombre con Dios, con el Padre Dios. ¿Pero por medio de quién? Por medio de lo que tomaron a Jesús en sacrificio. Por medio de que Jesucristo se sacrificó en la cruz del Calvario. Ya tenemos paz. Ahora tenemos que entender, hermanos míos, ¿sabes? Antes que fue sacrificado, antes que fue tomado Jesús en la cruz del Calvario, no había paz con hombre y con Dios. Porque Dios estaba lleno de ira, así vamos a ponerlo. Y esa la Biblia también dice, ¿no? Lleno de ira. ¿Para qué? Para castigarnos, porque Salmos aporta así, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y donde, hermanos míos, ve Dios, no había ni un justo, ni había nadie que haga el bien. Pues, hermanos míos, por eso la ira tenía que venir. Por eso, hermanos míos, el juicio tenía que venir. Y esa tempestad, ese grande viento era el juicio. Era, hermanos míos, el castigo. Donde, hermanos míos, el nave es toda la humanidad que carga. O sea, aunque esa nave de Jonás, aunque hayan estado algunas personas, pero significa, hermanos míos, esa nave está cargando toda la humanidad. Y sabes, toda la humanidad tenía que perecer. Y aquí es donde usted está entendiendo. Gracias a Jesús. Jesús nos ha salvado, ¿sabes, hermanos míos? De nuestras vidas. ¿Sabes? Si esta nave de Jonás se hubiera hundido, es un tipo, ¿no? Es una comparación que da. Si hubiera hundido, hubiera muerto, hermanos míos, todas esas personas que estaban ahí a bordo. Esas personas hubieran muerto, no hubieran salvado, no se hubieran salvado. Hasta, hermanos míos, si no Dios hubiera tenido propósito con Jonás, hasta Jonás hubiera muerto, ahogado dentro de agua. Así como Dios había tenido propósito de ir y predicar a una ciudad perdida, también el Señor Jesucristo también tenía un propósito, una misión de cumplir. Vino desde el cielo para darnos buenas nuevas del Evangelio. Y así también Jonás venía con buenas nuevas para lugar de ciudad de Nínive, ciudad perdida. Así también este mundo es perdido. Jesús vino para dar buenas nuevas del Evangelio, de la gracia del Señor y la vida eterna y la salvación eterna.
Estimado hermano, en esta partecita la palabra del Señor, eso es lo que está mencionándonos. Ahora, ya que Él está victimizado, ya está, hermanos míos, crucificado, hermanos míos, hay una paz con Dios, el hombre halla, ¿sabes? Ahora, después de la muerte de Cristo, hay salvación, hay salida, hay una salida por medio de Cristo. Aquí no puedes tú decir, en esta vida no hay salvación. Hasta, hermanos míos, mencionamos, cuando tú cometes un error sabiendo la palabra, sabiendo que tú eras pastor y a la vez eras un maestro, eras un evangelista, y eso siempre lo repito, que para ti hay perdón. Muchas veces tú dices, no, yo sabiendo me he equivocado. Cual sea el pecado que haya cometido alguien, hay salida por medio de Cristo. La palabra del Señor usted va a encontrar en la vida, así como el libro de Jonás nos menciona. Jonás sabiendo que hay un Dios, sabiendo que Cristo, así como podemos ser el gran yo soy desde esos tiempos vino, sabiendo que hay un Jehová, sabiendo que hay una palabra, sabiendo que un ministerio está entregado, sabiendo que podemos decirlo, un trabajo que tiene, un ministerio que de cumplirlo, él se equivocó, ¿verdad? No tenía que hacer, pero de alguna manera tuvo que fallar, irse a Tarsis, ¿verdad? Esa parte de otro lado que nos enseña también algo, hermanos míos. O sea que aquí puedes sacarlo lindas palabras del Señor en este Jonás. Él sabiendo se fue a otro lado. Pero una partecita podemos decirlo, él se arrepintió. Y sabes, si lo entiendes esa palabra, toda la persona que se arrepienta, siempre Dios, hermanos míos, perdonará. Ahora seguiremos, no voy a ir tanto a ese lado, solamente un momento quiero mostrarte porque algo de las cosas que también registra esa partecita, aunque no es tipo eso, sino que quiero mencionarte entrando a Jonás, porque hay perdón para los que dicen, para mí no debe haber perdón para mí, porque yo sabiendo he fallado. Pues el libro de Jonás menciona, aquellos que sabiendo se equivocan, hay perdón. Si tú escuchaste por primera vez o segunda vez, hay perdón para los que se equivocan sabiendo. Pero por mediante del arrepentimiento hay salida. Estimado hermano, seguiremos ahora. ¿Qué más habrá, estimado hermano? Aparte de lo que descendió al gran pez, ahí estamos, en gran pez. Jonás 1:7 nos leeremos. Jonás, en esta parte seguiremos con la palabra de Dios. Vamos a seguir descubriendo este tipo. En cuanto en esta parte de Jonás, así 1:7 nos leeremos. Aquí hay algo, palabra maravillosa de Dios. Jonás, capítulo 1, versículo 7. Leeremos, dice así: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Estimados hermanos, esta parte, ¿qué es lo que, hermanos míos, aparece? Mira que, estimado hermano, ¿a quién le envían directamente a la muerte? Porque, hermanos míos, cuando empiezan a echar la suerte y cayó suerte a Jonás, una parte vamos a recordar, hermanos míos. La Biblia, en la historia, en el Evangelio relata, había dentro de la crucifixión, decían así: había Jesús ahí estado parado y otro hombre había.
Y después esa persona tenía que ser crucificado. Y después dijo, a ver, ¿a cuál crucifico? ¿A Jesús o a este malhechor? Y la gente gritaba, ¡crucifícale a Jesús! ¡Suéltale a Barrabás! ¡Suéltale Barrabás! ¡Crucifícale a Jesús! Le mandaron, hermanos míos. O sea que este es crucificar, es directamente mandarlo a la tumba. Y así también, hermanos míos, aquí aparece, ¿a quién calle? ¿A quién calle, hermanos míos? A Jesús. Y aquí también en 1:7, ¿a quién calle? Tiene que morir. Jonás tiene que caer. O sea que a él cayó. Pues, hermanos míos, aquí nuestro Señor Jesucristo, esto es podemos decirlo, una tumba, o sea, entró a una tumba preparada. Jesús, después de ser crucificado, entró a una tumba preparada, dice. La Biblia menciona, ya había habido siempre tumba, estimados hermanos. No es que ese momento, ahora Jesús ha muerto, cavaremos una tumba, a ver dónde hay tierra, una lugarcita compraremos. No había eso, sino que ya había habido una tumba preparada. Y estimados hermanos, esta parte nosotros podemos un poco ir hacia adelante revisando la Biblia, a ver cuando ellos, hermanos míos, le lanzaron. Y aquí puedes encontrarlo en la palabra del Señor. En la palabra del Señor aquí le echan a Jonás. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En la palabra del Señor viene un gran pez. Un gran pez. Allí usted mismo encuentra. Estimado hermano, dice así, mira, a ver, está en 17. 17, léelo y marcale esta palabra, dice. Pero Jehová tenía preparado, y esa palabra preparado, subráyalo, preparado, un gran pez. Léalo, esa palabrita. O sea que estamos, hermanos míos, también pasando, este es un estudio de la palabra del Señor. Preparado un gran pez, dice. Esa partecita tú tienes que subrayarlo. Preparado. En 17 está, 1:17. ¿Sabes, hermanos míos? La tumba también había estado ya preparado. Preparado ya había estado. Y sabes, para Jesús era literalmente una tumba verdadera era. Cuando crucificaron, bajaron y llevaron a una tumba. Y aquí, estimados hermanos míos, para Jonás tumba, ¿qué era? Era un gran pez. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. No dice ballena. Ya no tenemos que borrar de todos los pensamientos eso. Jamás mencionó en la escritura era una ballena, un tiburón, un pez sierra, como también hay, ¿no ve? Pez sierra. Hay unos peces. También en el libro de Jonás también menciona y en otros lugares también otros peces que mencionó. Sino que aquí dice un gran pez, dice. Pero lo más importante es esta partecita, hermanos míos, donde dice tenía preparado un gran pez. Eso era una tumba. Entró, hermanos míos, por la boca del gran pez. Estuvo allá, estimado hermano. Ya, ahora, ¿cómo uno puede sentirse? A ver, usted y yo solamente sabemos la historia, pero en realidad, ese pez, ¿qué haría, hermanos míos? De una manera normal tragaría. O sea que, pues, hermanos, somos un alimento para el pez. Jamás nos va a devolver un pez. Él nos va, hermanos míos, a mantenernos como alimento. Y listo, perecemos. Ahí acaba nuestra vida.
Pero en realidad, ¿qué es lo que pasaba? Esta historia es grave. Esta historia relata que cuando tragó ese gran pez, Jonás estuvo dentro del vientre del pez. Y esta parte, hermanos míos, esto yo sé que tú ya sabes esto. Este tipo que también presenta. A ver. Jonás estaba, ¿cuántos? 3 días y 3 noches, dice. 3 días y 3 noches estaba allá en pez. El pez es comparado como tumba. Y también el Evangelio de Mateo también aclara que Jesús también estaba dentro de la tumba, no salió, hermanos míos. O sea que, estimado hermano, a ver, voy a ir con la palabra y ahí es donde vamos a entender, estimado hermano. Vayamos a Evangelio de Mateo capítulo 12, 40-41. En la palabra del Señor. Vayamos. Y después volveremos a Jonás, estimados hermanos. Aquí la Biblia dice así. Ciertamente haremos, este es un tipo donde presenta 12, 40 y 41. Dice así. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Ahí está, bien bonito, encaja esta historia de Jonás con el tipo Cristo, el Hijo del Hombre. ¿Sabes, estimados hermanos? En esta parte, la Biblia relata que estaba Jesús en la tumba literal 3 días y 3 noches. Y Jonás también estaba en un gran pez 3 días y 3 noches. Ahora, esa parte creo que todo el mundo ya sabemos, estimados hermanos. Yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado siempre y hasta pasaron estudios. Y eso ya casi no es de repetir, sino que solamente que usted puede recordarlo esta parte, ¿verdad? Así que también hayas dado lectura la palabra del Señor en cuanto de esto, que Jesús estaba 3 días y 3 noches en la tumba. Y en esos 3 días y 3 noches, ¿qué hacía? Usted haya preguntado también, ¿qué hacía? Para los nuevos oyentes, para los que recientemente van convirtiéndose, yo sé que debe ser interesante estas partes. La palabra dice cuando 3 días y noches pasaba, Jesús no estaba ahí dormido y quedándose en el tumba, sino que también Jesús menciona en el Evangelio, descendió a las partes más bajas de la tierra, al infierno. Visitó, estimados hermanos, ¿a qué lugares? Visitó al lugar de al infierno bajó, hermanos míos. Eso tú tienes que saber, estimado hermano nuevo oyente. Entró a infierno y allá es donde estaban desde los días del desobediencia, el primer hombre, los hombres que murieron con pecado, allá estaban. También pasó al abismo, pasó al paraíso. Durante esos tiempos, hermanos míos, el paraíso estaba abajo. Y en una de las partes de la Biblia también menciona, ese paraíso fue arrancado por el mismo Señor y fue llevado hacia arriba. Se lo llevó, dice nuestro Señor, paraíso, arriba. Y después de eso, hermanos míos, ahora hoy por hoy está arriba. Una vez que, hermanos míos, eso realiza,
vuelve Jesús a la tumba y de la tumba resucita después, aparece. Al resucitarse, sale de la tumba. Y después de eso, van las mujeres a ver y 2 ángeles aparecen. Que Jesús había resucitado. Y esa parte tienes que también tú saberlo. Hermanos míos, no es que aquí Jesús se queda en la tumba, sino que va abajo, primeramente pasa por el infierno, abismo, y así también paraíso, y se lo lleva el paraíso hacia arriba al cielo, y del cielo vuelve a la tumba, y de la tumba, hermanos míos, resucita, hermanos míos. Y eso es lo que hace. Ahora, estimados hermanos, esa parte voy a pasar, yo sé que eso ya sabes tú. No hay mucho que, hermanos míos, alargar. Vamos a otro punto también, hermanos míos. Voy a ir ahora en cuanto último en este primer punto. Jonás predicó, dice, ¿no ve? Después de esto, hermanos míos. A ver. Vamos a ir, hermanos míos. Jonás 3, 4 y 10. Estos versículos vamos a analizar. 4 y 10. Aquí hay un propósito, hermanos míos. En Jonás. Vayamos. Jonás capítulo 3, versículo 4 y 10, vamos a leer estos 2 versículos. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y así también 10 menciona, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pues hermano, aquí comienza la predicación de las buenas nuevas, donde presentaba Jonás diciendo, va a destruir Nínive, donde menciona en esta parte, va a destruir 40, aquí de 40 días será destruidos. Hermanos, para que no sean destruidos, ¿qué tenían que hacer? Arrepentirse, hermanos míos. Ahora, hermanos míos, tampoco, estimados hermanos míos, alguien puede decir, qué bien, Jesús había muerto por mí en la cruz del Calvario, ahora sí, ya estoy salvado, voy a irme nomás al cielo. Dios dice que había pagado también en la cruz del Calvario. No basta eso, hermanos míos. No basta, hermano oyente. ¿Qué tiene que hacer ahora el ser humano? ¿Sabes, hermanos míos? Aquí, si en la última, o sea que posteriormente, después de salir del pez, lo que Dios ha hecho de volver, eso dice la Biblia, ¿no ve? De salió del pez, o sea, al pez le ordenó que le vomitase, como podemos decir, sacase al hombre Jonás, y salió al canto del mar, y de ahí comenzó, hermanos míos, ya. Bueno, hay otras cosas que sucede que no voy a hablar, pero después cumple la misión de llevar el buenas nuevas, de llevar a la ciudad de Nínive, y predica, pero ¿qué es el predicamiento aquí? Ya de aquí de 40 días Nínive será destruida, dice, destruida. ¿Por qué? Porque hay maldad, hay pecado ahí en ese pueblo, hay pecado. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? Tiene que arrepentirse. Si quiere salvarse de esa destrucción, tiene que arrepentirse. Y eso es la palabra del Señor. Menciona, estimado hermano, hermana, que me escucha. Entonces, hermanos míos, aquí también, estimado hermano, la Biblia menciona, Pablo mismo dice, hemos predicado, dice, les hemos enseñado de Jesucristo resucitado, dice, ustedes arrepiéntanse. Y a la vez en los libros de los Hechos y en otros epístolas menciona que se arrepientan, dice, procedan al arrepentimiento, dice. ¿Sabes? Si no se arrepientan, dice, conforme a mi evangelio serán juzgados, dice. Y eso es grave, hermanos míos. Persona que no se arrepienta de su maldad, vienen los días. Y esos días son
los días de juicio, días de tribulación, días en que vendrá, hermanos míos, serán juzgados. Pues también, hermanos míos, el día del juicio final, así como estábamos leyendo Mateos, no sé si te recuerdas, hace un momentito atrás hemos leído en el libro de Mateos capítulo 12, versículo 40, hemos leído en esa parte usted, 41 especialmente, te hayas dado cuenta. Ahí dice en la palabra, a ver, volveremos a leer, mira, así dice, esta palabra va a cumplirse, grave, hermanos míos, mira, dice así. Los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio, ahí está, mira, en el día del juicio con esa generación, y la condenarán, dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Oh, hermanos míos, ¿quiénes se van a levantar en el día del juicio final? Van a levantarse los hombres de Nínive. ¿Para qué? La condenación, porque ellos se arrepintieron. Hermanos míos, no esperemos eso. Por lo menos esta ciudad malvada, de mucha maldad, se arrepintió. Y nosotros, hermanos, sí, hoy, hermanos, ¿por qué no podemos arrepentirnos? Podemos mencionarlo. La gente de Nínive eran ladrones. Especialmente la maldad abundaba terrible. Y quizás, hermanos míos, algún pecado en nosotros les domina, nos arrepentiremos. ¿Sabes? En uno de los lugares cita así. Una de las mañanas estaba hablando acerca del arrepentimiento. No sé si te recuerdas, en el libro de Amos. Repetía 5 veces que no volvieron ellos a Jehová. Y ahí es donde, hermanos míos, el Evangelio de Nuevo Testamento menciona: si no te arrepentéis, igualmente pereceréis, dice. Oh, hermanos, es bien triste, hermanos míos, que menciona en la Biblia. Si no te arrepentéis, igualmente pereceréis. El arrepentimiento había sido muy importante, hermano. Hay que decir al Señor sin incluir otras personas. Eso tienes que aprender, hermano, en este estudio de la palabra. En el arrepentimiento no hay que incluir otras personas, ni menos ni Satanás, ni otro, ni el pastor, ni el hermano, ni a la amiga, ni al esposo, ni otras personas X. Porque si quieres arrepentirte, tú tienes que decir, mi persona tiene que decir: Señor, yo he pecado, yo he consentido, yo he codiciado, yo hice el mal. Pues, hermano, nosotros tenemos que ponernos en ese lugar. Pues después serás, hermanos míos, liberado de esa maldad. Porque si nosotros, hermanos míos, mira, por eso en ese arrepentimiento, no sé si ves en el Nínive, aquí dice, no dice pues aquí, ya, que se arrepientan rey y los hombres mayores que se arrepientan. Aquí, hermano, era terrible. Aquí es donde se ve el verdaderamente arrepentimiento, ¿sabes? Los que mamaban, los que estaban recibiendo la teta, así como podemos decirlo en unas palabras sencillas o para más entendibles, los que estaban mamando, los que eran animalitos, todo el mundo entraban, hasta los inocentes, como podemos decirlo, todo el mundo. Por eso el rey ordenó todos que se ayunen y se arrepientan. Bebés, animales, todos. Y hermanos míos, hay veces tú puedes decir, no, ¿cómo yo voy a arrepentirme? ¿Acaso yo en esta vida, yo así como dice, yo no he asesinado, hermano? Yo toda una vida normal nomás yo vivo, ¿por qué puedo arrepentirme yo? Sabes, tienes que arrepentirte, sabes, por una razón. ¿Quieres llorar? ¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres acercarte? La Biblia, una parte dice, aunque no hayas asesinado a nadie, aunque no hayas quitado a la mujer de tu prójimo, aunque no hayas hecho hechicerías, cosas terribles, la Biblia dice, por haber desobedecido el orden de Dios, por haber fallado, el pecado entró, dice, de un hombre a todos,
por cuanto el libro de Romanos menciona, hemos destituido todo el mundo de Dios. Y significa que nos hemos vuelto todo el mundo enemigo. Todo lo que nace del vientre del madre, ese hermano está separado de Dios. Estimado hermano, es bien triste. Yo no digo, la Biblia dice, estamos destituidos de Dios. Entonces, hermanos míos, por eso tú tienes que decir, así como un hombre también reconoce, en pecado me concebí, dice, o sea que me concibió mi madre. Hermanos míos, por eso hasta si tú no, en esta vida, a ver, ¿quién puede ser hermano santo en esta vida? Todos hermanos nos hemos equivocado, hemos fallado a Dios. Hemos hecho y eso duele, hermanos míos, en el corazón. Y al Señor peor duele. Por eso tenemos que arrepentirnos, hermano, de nuestros delitos, de nuestros pecados. Bien, hermanos míos, para finalizar, estimado hermano, ahora ya voy hasta ahí, voy a acompañarle en cuanto en este primer punto. Creo que hemos tardado mucho. Vamos a ir a este segundo punto, que no voy a demorar unos minutitos, nomás voy a aclarar, estimado hermano. Mateos 12:39, ahí la palabra, vamos a volver en esa partecita de Mateos capítulo 12, versículo 39. La palabra dice así, mira esta partecita, ¿qué es lo que presenta en este segundo punto? Así dice, mira. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, dice. A ver, una partecita, este es un lindo estudio, hermanos míos, de la palabra. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y qué será esa señal? Y eso es lo que, una señal a los hombres. ¿Y qué será? A ver, vamos a ver, hermanos míos. Con la Biblia entenderemos en esta parte. En esta parte, estimados hermanos míos, viene juicio, viene juicio, viene juicio. ¿Y qué queremos, hermanos, para salvarnos? Viene destrucción, viene destrucción. Y esta parte es terrible. Libro de Hechos, vamos a ver, revisaremos, hermanos míos, ¿qué será ese señal? Este es el señal, hermanos míos. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, vamos a dar lectura. Eso es lo que tú vas a compararlo, estimado hermano. Dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pues hermano, el señal que es arrepentimiento. La palabra clave es, hermanos, que se arrepientan. A veces, hermanos, buscamos, ¿qué hacemos, hermano? Dice que viene juicio, dice que viene ira de Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué señal? Estimado hermano, el señal es, hermanos míos, tienen que arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos, hermanos míos. ¿Quieres librarte? ¿Quieres librarnos, hermanos míos? ¿Sabes? Cuando las cosas cambian en estas temporadas, en estos tiempos, podemos decir, en los últimos tiempos, el tiempo es muy diferente. ¿Qué señal podemos nosotros, hermanos míos, dar? A ver, cuando el sol cambia, cuando los tiempos cambian, cuando las enfermedades se levantan, cuando las tierras, cuando las tierras se mueven, cuando huracanes levantan, cuando las guerras empiezan a suceder mucho más, cuando la gente se vuelve mucho más mala, cuando
cuando el pecado abunda más, cuando las cosas más cambios vienen, cuando la gente habla más, hasta los que no conocen a Dios dicen, ha cambiado mucho, parece que estamos muy cerca a la venida. Cuando los hijos de Dios hasta dicen, hay que prepararnos, significa, hermanos míos, hay que arrepentirnos, significa que estamos muy cerca a la destrucción total. Entonces, hermanos míos, la destrucción total va a venir y se acerca. ¿Y qué hay que hacer, hermanos míos? Hay que arrepentirnos, hermanos míos. Y eso hay que hacer, hermanos. Eso hay que hacer, hermanos. Estimado hermano. Bien, por último, hermanos en Cristo, finalizo en esta parte la palabra del Señor. En esta parte de Jonás, después de haber Jonás capítulo 3:10 menciona así diciendo, él obedientemente, estimado hermanos míos, se puso después de salir. Esta parte también en la palabra del Señor dice, obedientemente después de eso fui a predicar. Y esa obediencia significa este tipo a Cristo. Cristo fue obediente, dice. Obediente, hermanos míos, también llevó, hermanos míos, como siervo obediente se puso. Cargó la cruz, llevó hasta el monte Calvario, así como siervo murió. No solamente desde lo que cargó, sino que desde lo que vino y desde que comenzó a servir con ministerio, como siervo obediente, humilde, hermanos, me realizó este sacrificio. Y hermano, así también la Biblia dice, Jesucristo fue exaltado y recibido allá en la gloria. Bien, estimado hermano, espero que sea de mucha bendición esta palabra del Señor. Nada más, esta parte voy a presentarles a todos los que escuchan la palabra de Dios escudriñando la Escritura. Vamos cerrando nuestra Biblia. Que el Señor bendiga esta Biblia, y también quiero mencionar las últimas palabras. Hermanos míos, en estos tiempos el Señor te está llamando. El arrepentimiento y la salvación es personal. Que tú puedes salvarte hoy por hoy. Dios te habla de una manera donde Dios está llamándote, que tú puedes reconocer tus errores, que tú puedes arrepentirte, que puedes decir una palabra. Señor, perdóname todos mis pecados. Yo no quiero ser destruido y no quiero perecer, sino que por la muerte y por el sacrificio, por la sangre vertida en la cruz del Calvario y por el Señor Jesús, quiero ser salvo. Yo reconozco que soy un malvado, una malvada que hice tantas cosas en esta vida, y eso es lo que tú tienes que presentar al Señor. Y Dios te va a perdonar, te va a arrancarte todo mal que hiciste. Y ese mal hasta ahora no te hace feliz, hermano. Ya estás con resentimiento. Estás con, hermanos míos, con tantos pecados cargados y hasta quieres suicidarte. Hay algo que llevas en la mente, recuerdos malos, inolvidables. Hermanos, tantas iniquidades que eso le va a arrancar y te dejará Dios. ¿Sabes cómo te va a dejarte? Una persona nueva creación, una persona paz en el alma, paz en vida, lleno de amor. Una nueva vida te vas a convertirte. Estimado hermano, entrégate al Señor. Desde ahí comienza tu vida, comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Bien, usted puede comenzar a entregarse al Señor. Primeramente, arrepentirse. Bien, que el Señor me lo bendiga. Muchísimas gracias por escuchar las benditas palabras del Señor. Gracias, muchísimas gracias.